Sí estaba grabando. Ahora lo estoy grabando, hice todo mal. Bueno, como tuvimos problemas técnicos, recién grabo ahora, en fin, lo dejaría sentado. Bien, estábamos con lo de los trampaojos o atrapaojos o como sea. Estoy intentando ver si esto me deja. Hoy tengo muchos problemas técnicos. Se me rompió el mouse. Entonces todo me cuesta el Oh, triple. No, no me deja. Enloqueció. A ver, ahora sí. ¿Se ha producido un error? ¿De qué se produjo un error? Bueno, en fin. Vamos a buscar esto. A ver, una que se note bien. ¿Conocen a Banksy? El pintor, el que pinta el... yo no. A ver, pero ese es más moderno. Quiero un ejemplo más acá. A ver. Sí, el que tiene nenitos siempre, ¿no? A veces. A Tiene ver, uno vamos a de la- compartir. tiene uno conocido de la, ¿cómo se llama esta? De la Mona Lisa, Sí. como reversionado, no sé. Esto, por ejemplo, es eso. Ven que la niña existe de verdad y esto es una calle de verdad, pero han pintado acá, en esta puerta, como la entrada a un lugar que no existe. ¿Lo ven? Ah, sí, sí. Sí, Sí, como el Es que te como, digo de la Mona Lisa que tiene unas motos reales y el fondo que no es real. claro, Banksy acá está, por ejemplo, este, que es muy conocido. No, bueno, en fin, acá hay ejemplos más de la antigüedad, Mm, ¿no? Pero son como sí. ilusiones ópticas que se logran con técnica pictórica, ¿no? Que parece este. Ahí se ve, ¿no? Como que parece que está saliendo del cuadro, pero efectivamente claro. no está saliendo del cuadro. Claro. Bueno, vamos a minimizar esto. Uy, qué difícil todo hoy con esto, esta pantalla. Listo. Bueno, entonces dice, bueno, la idea del juego estaba, dijimos, en la parte económica con la especulación financiera, en el arte con este tipo de técnicas. En la política, bueno, habla sobre Maquiavelo, ¿no? Justamente, la palabra llega hasta el día de hoy, alguien maquiavélico es alguien del orden de la manipulación, con la que habíamos comenzado a hablar en la clase al principio, y también con el juego en sí mismo, y que en España dice que muy fuertemente los juegos con cartas, con juegos con naipes, ¿no? Que están muy en auge todo lo que tiene que ver el juego de cartas. Obviamente que por guita o por apuestas o cosas así. Cuando lean, tenemos que hablar de eso, pero vieron que para el trabajo práctico tienen que leer Rinconete y Cortadillo de saber, cualquier cosa de Cervantes. De Cervantes, sí. Sí, Hay de Y uno Ricordo. de los bueno, ahí el tema de protagonistas. las cartas Sí. está ahí, ellos son dos vivos, ¿no? Que se pasan haciendo matufias y empiezan con unas cartas ahí, de forma un tanto, sí, ilegal, sacándole guita a la gente, haciendo juegos de cartas turbios. Digo, eso aparece también en la literatura. Por eso les decía que este texto les va a servir no solo para pensar la vida de sueños, sino que acá también hay muchas cosas que podemos usar para pensar Cervantes, para pensar la novela ejemplar que van a leer ustedes y con la que van a hacer el trabajo. Bien, después de eso, entonces va a hablar también de la idea del mundo de apariencias. De la idea esta, de que el mundo en realidad es un mundo de apariencias.
que hay una sustancia, acuérdense que venimos hablando de esto, de la idea de sustancia o de esencia, que viene ya como una lógica aristotélica, pero que nosotros, los seres humanos, percibimos apariencias. No tenemos acceso directo a lo que sería lo esencial o la sustancia de las cosas. ¿Se entiende? El mundo se nos presenta a nosotros bajo la forma de la apariencia, que es un poco, llega hasta el día de hoy con la filosofía moderna o con distintas ramas, digo, o con, no sé, el psicoanálisis, digo, nosotros estamos acostumbrados ya a pensar que nuestra forma de ver las cosas no necesariamente son la forma en la que las cosas son. Digo, cualquiera que haya hecho media sesión de terapia sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Como, voy a decir, no, porque me dijo tal cosa y entonces, no sé qué, es como, bueno, no, pero todo eso lo estás poniendo vos sobre, ¿no? La visión que uno tiene sobre las cosas no necesariamente son lo que sucedieron. Y la visión que va a tener otra persona va a ser absolutamente distinta. Eso nosotros lo tenemos más internalizado, pero digo, acá empieza a aparecer esto, que es sumamente interesante y productivo para pensar un montón de cuestiones, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales, de la psicología, del arte, de lo que sea. Sí, Diego. Sí, esto de que las cosas no son realmente como uno piensa, qué sé yo, creo que ya se remontaba a los antiguos griegos que se preguntaban estas cosas. Y después como que la filosofía moderna la empezó a, digamos, explotar otra vez esto de, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo algo de filosofía en lo que hablaban de que las cosas existen porque uno piensa que existen, ¿no? O sea, si, por ejemplo, qué sé yo, hay una mesa, o sea, si yo pienso en la mesa que está en mi casa, entonces la mesa existe. Y ese tipo de pensamiento se ha llevado hasta la ciencia, digamos, porque la mecánica cuántica es eso. O sea, pensar las cosas como que hay una frase de Einstein, o sea, que dice que a su biógrafo personal le pregunta, ¿usted realmente cree que la luna existe porque usted la mira nada más? O sea, porque en la mecánica cuántica piensa esto, ¿no? Que las cosas existen porque hay puntos de vista. Y bueno, se lleva a la ciencia también ese tipo de pensamiento. Y para mí es un poco negativo el resultado. ¿En qué Pero bueno, sentido? y porque como que la mecánica cuántica, si vamos a ponerlo desde el aspecto de la ciencia, aleja mucho las cosas de la realidad. Entonces, si vos pensás que la luna existe porque la mirás, eh, no es no te da cierta seguridad de las cosas. Y la filosofía está de que piensa de que las cosas existen porque uno piensa que existe, en medio casi como que uno vive o sea, estas personas proponen una vida en la imaginación, ¿no? Porque la Yo mesa está no, aunque se mi piense que la mesa. lectura sobre eso no es que propone una vida sobre la imaginación. A mí me parece, y a mí me interesa ese pensamiento porque en un punto saca la arrogancia del ser humano, en el sentido de nosotros tenemos una visión o una forma de entender el mundo que está absolutamente limitada y condicionada por nuestras capacidades cognitivas, físicas, epocales, contextuales, como lo quieras decir. O sea, vos pasaste de los griegos, efectivamente, ahí tenemos el mito de la caverna de Platón. Lo que pasa que, ¿qué es lo que dice Claro, el mito de la caverna de Platón? Que vos efectivamente, la filosofía o el pensamiento es aquel que te saca de la caverna donde vos ves pasar las sombras, que serían las apariencias, ¿no? En esto que estamos diciendo, ¿no? Como claro, las claro, pero bueno, sombras y la filosofía o el pensamiento te hace salir a la humanidad de la caverna y enfrentarse al mundo en tanto es y dejar de ver solamente la apariencia. Después mencionaste a Descartes en un punto, ¿no? Como la idea del cogito ergo sum, el pienso y luego existo. O sea, ¿existo yo o existen las demás cosas por fuera del pensamiento? ¿O es el pensamiento el que nos hace constitutivos del ser en un punto? Que igual ahora claro, todas esas cuestiones están ahora siendo repensadas a raíz de, por ejemplo, el antiespecismo. Digo, porque todo este pensamiento, seguimos con el antropocentrismo, ¿no? Como que, bueno, nosotros somos los únicos que pensamos, nosotros somos los únicos que... Y ahora se están pensando otras cosas. A mí lo que me interesa, retomo lo que te estaba diciendo al principio, es como la idea de sacarle la arrogancia del ser humano que piensa que porque uno percibe o piensa las cosas de cierta manera, lo son efectivamente de cierta manera.
¿no? Como esta idea medio entre subjetividad y objetividad, como, bueno, yo frente a esto veo esto, y bueno, sí, pero quizás no, y digo, la historia de la ciencia nos demuestra todo el tiempo que en realidad no, que lo que se pensó en una época sobre cualquier tipo de cuestión, pasan 20, 30, 50, 100 años y son reformuladas y son otras, y son otras, y son otras, o sea, la historia de la ciencia es la historia de un error constante que se va subsanando al infinito. Y en ese sentido me parece que es interesante darse un baño de humildad y decir, no, bueno, la verdad es que, qué sé yo, cuánto entendemos de todo lo que hay. O qué capacidad tenemos los humanos de comprender cosas inmensas como el universo entero, y las distancias, y los procesos a nivel de la astrofísica. Qué sé yo, no sé, yo no puedo medir 3 baldosas, o sea, de qué manera me puedo llegar a remontar como al comienzo de los tiempos, el Big Bang, y de hecho me generan mucha angustia. Me gusta mucho pensar esas cosas, pero a la vez me da muchísima angustia, muchísima. Digo, Claro, porque por ejemplo, qué sé yo, el medieval sentía que todo el mundo giraba alrededor de él. Y digamos, si bien tenían una visión pesimista, que creo que el barroco la retoma, ellos pensaban, bueno, está bien, esto se termina, pero viene algo mejor, ¿no? Entonces, y digamos como que el mundo estaba todo diseñado para ellos, el sol les giraba alrededor de ellos y demás. Después cuando viene la ciencia o el renacimiento, ya se dan cuenta de que no, que ya el planeta del hombre no es el centro, digamos. Y sí. entonces, claro, ahí empieza la humildad, pero y digamos que el tema de la filosofía, en el tema filosófico puede ser que esté bueno pensar este tipo de cosas si son, digamos, las cosas existen dependiendo del punto de vista de cada uno, pero cuando se lleva, por ejemplo, que eso a la ciencia, es como que ya ahí, A mí, a ver, yo estudié letras, así que le voy a pegar a la ciencia siempre que pueda. Se los recomiendo fuertemente, si no sean científicos. Pero digo, la idea de pensar en la falibilidad humana y en pensar que no tenemos o sea, que no constantemente podemos hacernos cargo de todo lo que nos rodea porque apenas llegamos a comprender ciertas cosas y quizás nunca las comprendamos, si bien es angustiante, como ya dije, también me parece que es devolverle un rasgo humano a la ciencia. La ciencia está creada por los seres humanos, por lo tanto cuenta con las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Digo, y si eso es más claro, visible en las ciencias sociales, que nunca son consideradas ciencias, ¿por qué no hacer el trabajo de visibilizarlo en las ciencias duras, que se revisten de un manto de objetividad, de que son superpoderosos y pueden con todo, y que y las puede que esto y que lo otro? Sí, sí, hacen unos avances que están buenísimos y me súper interesa, pero como te decía antes, como la historia de la ciencia también es la historia de la acumulación de un fracaso atrás del otro, que es la forma de progreso, además de la ciencia. Digo, a mí lo que me parece interesante del pensamiento científico es que a medida que va haciendo descubrimientos o avances, o como lo quieras llamando, va con el codo borrando toda la historia de sus fracasos. Digo, y en ese sentido también pensar en cómo uno ve las cosas desde cada lugar también me parece interesante políticamente, pero esto es mi opinión, y retomo lo que yo venía diciendo, ¿en qué lugar estamos nosotros? Nosotros estamos en un lugar marginal en cuanto a la producción científica, la producción cultural y lo que sea, porque somos Latinoamérica. Digo, es como no casarse con el ganador cuando vos claramente no lo sos. Digo, nosotros de nuestra posición de latinoamericanos me parece que todo el tiempo tendríamos que estar como criticando y contestando esas nociones, ¿no? Porque si no, ¿quiénes son los que detentan en realidad la ciencia, no sé qué, no sé qué, no sé qué? Bueno, los centros de poder, los centros económicos, ¿no? Las culturas que se han aprovechado de nosotros, de todo nuestro continente para enriquecerse y desarrollar un montón de cosas. Digo, en ese sentido también me parece interesante pensarlo desde ahí, como, bueno, metámosle trabas a este pensamiento, que es un pensamiento hegemónico, como a todo pensamiento genómico en realidad, como ir metiéndoles trabas y hacerlo situado. En ese sentido lo decía, pero porque yo soy así, me gustan esas cosas, digo, no estoy diciendo que tenga que ser tu opinión para nada. Bien, entonces estamos con lo de la ciencia, quedan 6 minutos, bien.
Y la idea está de las apariencias. Nos metimos en este tema en general por la idea de apariencia, de conocer o descifrar las apariencias, que un poco sería también como una misión que se pone en ese primer momento la ciencia, y quizás hasta ahora también, ¿no? Como, bueno, el mundo, nosotros llegamos hasta el momento de solamente percibir apariencias y no la esencia o la sustancia de las cosas. Entonces, conocer no va a significar para el ser humano barroco, no va a ser ir a conocer la esencia o ir a conocer la sustancia, sino descifrar las apariencias, ¿no? Y acá también me parece interesante esta idea, o sea, Maraval maneja muy bien el lenguaje, la idea de desciframiento tiene que ver con lo oculto, o sea, donde él está hablando de conocimiento, a la vez está hablando de algo oscuro que sería lo oculto, el desciframiento de aquello a lo que yo no puedo acceder en un punto, ¿no? Y que las cosas no están dadas abierta y libremente para que uno acceda, sino que tiene que hacer un trabajo de desciframiento de la apariencia, ni siquiera de la cosa real, ¿no? Es como un paso atrás, no llegamos a ese núcleo. Y en este sentido me parece que lo podemos pensar en relación de nuevo con lo de Dewberman, esta idea de que no hay origen, o que nos resulta inaccesible, que por lo tanto hacer una historización buscando el origen de las cosas no tiene ningún sentido. Bueno, acá me parece que hay algo que tiene que ver con eso. Después entonces también va a hablar de otro tópico importante que va a atravesar distintas formas del arte, que es la idea de la perspectiva, ¿no? Que lo vimos también cuando vimos Ay, Antonella, levantaste la mano y no te vi, perdón. Ah, sí, profe, no, pero tenía que ver con un poco esto que decías, que hay una frase de un cuento que a mí me gusta mucho de Bettina González, que es la autora de El amor es una catástrofe natural, que dice que las cosas se hicieron a sí mismas, así que todos son dioses. Y bueno, y un poco toma, porque claro, el cuento es hermoso, te lo recomiendo, profe. Trata ya que estabas hablando de las ciencias, bueno, yo lo hago con la literatura de la comparación. Trata de un nene que está hecho de barro y que todos los días, bueno, la dueña, que en realidad no es la dueña, pero yo la identifico así, ella dice que no es la madre ni nada, pero bueno, todos los días da como, le dice, salí al mundo y después volvé. Y cuando vuelve el nene de barro, siempre vuelve lastimado. Entonces ella le pide que le cuente cómo es el mundo afuera, y el nene le cuenta. Pero cuando el nene sale, ella digamos, lo expone a que todo lo malo le pase. Y en una de esas, siempre que lo encuentran al nene, la gente, hay un par de albañiles que lo ven y se asombran porque nunca vieron a un nene de barro. Y bueno, y el nene vuelve cada día y siempre vuelve lastimado y ella se levanta al día siguiente y hace otro nene de barro para que le cuente y le diga cómo es el mundo y de qué están hechas las personas y de qué realmente, digamos, está compuesta la existencia un poco. Y este nene, bueno, en realidad siempre vuelve partido por la sociedad, si se quiere. Bueno, todo pum para arriba, como el barroco, gracias. Estamos todas historias edificantes, muy bien. Está muy bien, Antonella, sí. Bien. Todas estas cosas que surgen cuando nosotros hablamos, Antonella me recomienda cuentos, hablamos de cosas, metan después en el campus y manden ustedes eso para todos, para que no nos quede perdido. Tipo, che, me acordé de tal cuento que me gustó, pongan el nombre del cuento y el autor o la autora, como hagamos circular eso también, porque la gracia de dar clases y estar con un grupo de personas lectoras trabajando es eso en un punto. ¿En qué parte lo subimos? ¿Cómo? ¿En qué parte lo subimos? Porque Mándenlo como mensaje, ¿no lo pueden mandar como mensaje o anuncio como les mando yo cosas? Manden ahí. no, me parece que no es como el Classroom. El Chamilo es medio, No te no sé. deja. A mí me parece que hubo algunos que quisieron, pero no. Bueno, entonces intentaremos armar una cadena de mail para Porque el esas Classroom cosas. sí, en el Classroom sí uno podía agarrar y poner, Sí, subir el Classroom es cosas. mucho No, mejor, el profe, Chamilo tenés yo que lo hacer padezco. un drive, si querés hacer vos un drive donde pones en anuncios
el Drive, el link del Drive, y ahí siempre va a quedar ese anuncio y nosotros subimos lo que queremos porque lo compartís. Genial, listo, hago eso. Después lo hago y lo hacemos, lo compartimos, gracias. Bien, entonces estamos con la idea de la noción de perspectiva, que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Si las cosas no son de una manera única y qué sé yo, y tienen que ver con quién las está mirando, está hablando de la perspectiva. Y lo interesante es pensar como esta idea de perspectiva tan banal como se las estoy diciendo, cómo eso después va a pasar a la pintura y cómo va a ser el trabajo con la perspectiva en la pintura, o cómo va a ser el trabajo con la perspectiva en la literatura también, ¿no? Desde dónde está narrada una historia, cuáles son las perspectivas que aparecen adentro de esa historia que está siendo narrada, o en un poema, o donde sea. Y que eso también da como resultado la idea del relativismo, que es un poco quizás la crítica que le haría a Diego, que tiene que ver con eso. Bueno, si cada perspectiva es válida, si cada cosa, hay un relativismo donde nada es válido, nada es cierto, ¿no? Porque si todos tenemos razón o si todos vemos las cosas de distintas maneras, ¿qué es lo que hay? ¿Hay cosa? ¿No hay cosa? En fin, me parece que esa sería como la postura de acá del compañero. Esto se está por cortar, así que antes de decir lo próximo, me bajo, pruebo a ver si vuelve el wifi, pero súbanse rápido, así seguimos, ¿sí?